Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Percepción Consciente, un espacio de amor, de creación, de aventuras, en el cual tenemos unas invitadas muy especiales y empezamos con María Fernanda Lili. María Fernanda es una estudiante maravillosa porque tiene otras miradas, tiene otras formas. Ella está estudiando Derecho, pero quiere ser una defensora del medio ambiente, quiere cuidar nuestra tierra y por eso se está preparando para ser una gran líder en ella. Es una líder socioambiental que estuvo compartiendo con nosotros y que queremos que ustedes la conozcan para que vean ese ímpetu y esas ganas de transformar. Y también nos acompañó una médica, una especialista en medicina oriental. Ella es Daniela López López, es una persona que es diseñadora, Carlos, ella es una gran artista también, pero se ha enfocado en la medicina energética, en el bienestar energético, y es maravilloso porque nos cuenta aquí y además nos da tipsitos de cómo cuidarnos y cómo generar esa visión y esa conciencia para cada vez cuidarnos nosotros mismos y pensar siempre en nuestro bienestar. Y también tuvimos a María Camila, una artista que plasma universos literarios en obras de arte. Ya la vamos a conocer, Liliana. Ella es hermosa, tiene una sensibilidad especial, le encanta la pintura, le encanta expresar lo que está sintiendo y como dice Carlos, a través de las obras literarias, ella hace una reinterpretación de su vida, de su punto de vista y lo plasma allí, lo expresa allí en esos cuadros hermosos que queremos que lo conozcan y queremos que conozcan a estas tres maravillosas mujeres en Percepción. Ya Los nos invitamos vemos, entonces los a invitamos. verlas. Dale, Chao. chao, ya nos vemos. Y seguimos en Percepción con grandes invitados, como siempre se los prometemos. En esta ocasión está Daniela López López en nuestra línea de salud mental, pero ya van a ver que ella tiene grandes sorpresas porque creo que están todas nuestras líneas. Carlos también quiere conocer a Daniela y hacerle muchas preguntas. Saludemos por acá, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo te ha ido? Dani, bienvenida a Percepción. Muchas gracias, Lilo. Muchas gracias, Carlos. Hola, Carlos. Qué alegría tenerte por acá. Me alegra también. Bueno, Dani, en esta ocasión nos va a contar del bienestar energético y ya vamos a ver que hace muchas cosas más maravillosas. Dani, ¿de qué se trata esto? Cuéntanos un poco cómo te dio esa vibra, cómo te dio esa inquietud por ese bienestar energético, por esa medicina energética. Bueno, todo comenzó a raíz de un camino personal que yo emprendí hace unos años, hace más o menos unos 11, 12 años, que comencé como con unas inquietudes a nivel personal respecto a unos malestares que venía sintiendo en mi cuerpo y empecé pues como con una búsqueda interior y busqué ayuda, reconocí que debía buscar ayuda para ciertos síntomas y cosas que sentía. Y de ahí pues fui metiéndome como en todo el mundo de la medicina energética. Empecé por buscar un tratamiento de acupuntura para unos episodios de migraña fuertes que tenía y también para unos episodios de alergia muy fuertes, rinitis. Y estuve en tratamiento aproximadamente mes y medio, muy constante con tratamiento de acupuntura. Y pues noté que mi calidad de vida mejoró impresionante. O sea, yo era de las que tenía que tomar pastillas todos los días, a veces eran muy fuertes y tenía que inyectarme porque venían con mareos, con vómitos y bueno. Con la medicina china, gracias a esto logré como equilibrar esa parte y sentí un bienestar casi que 100%. Es muy esporádico, un dolor de cabeza y es un dolor de cabeza muy normal, no son migrañas tan fuertes. Entonces ahí comenzó todo, pues ahí como que siento que fue mi primer contacto con la medicina energética y que cambió totalmente mi vida, el cómo sentirme todos los días, también incluso en las emociones, porque el no sentirte bien tu cuerpo también empieza a desequilibrarte en el ánimo. Entonces, bueno, ese fue como el primer contacto. El segundo contacto con la medicina china fue unos años después. En ese intermedio ya tuve la oportunidad de experimentar con el yoga kundalini, que también es un tipo de yoga que trabaja mucho todos los cuerpos energéticos del cuerpo, además del físico. Se centra mucho en todo lo que es la meditación a través de las crillas y trabaja mucho con el tema de la respiración. Entonces con todo esto logré equilibrar muchas más cosas. De ahí empecé a sentir atracción por todo lo oriental también y empecé a estudiar Reiki, que es una técnica. Pero tapo ahí, mi querida Dani, porque todo este Eso tema es maravilloso. muy apasionante y tiene tanto de largo como de ancho. Es muy profundo. Sí, sí, sí.
Hay un colapso generalizado en la nación colombiana con el tema de la salud. Todo el mundo se queja que no le dan medicamentos, etcétera, etcétera. Es una concepción de la medicina occidental que es muy diferente a la medicina oriental, que tiene, digámoslo así, otros puntos de apoyo, otros ejes y que produce un bienestar probado en el cuerpo humano y en la psiquis humana, porque es, digámoslo así, no los considera como dos entes separados, el cuerpo y el tema mental o el tema espiritual, sino que los siente unidos y en convergencia. Hablemos un poquito de esa diferencia entre una medicina y la otra. ¿Qué fue lo que te ayudó a aliviar, digámoslo así, esta manera de hacer este nuevo ejercicio, digamos, de la ciencia médica o de la práctica médica más bien, en una versión ya, digámoslo así, desde el punto de vista oriental? Bueno, podemos hablar de algunas diferencias muy notables dentro de las dos medicinas, sin querer incurrir en una crítica o juzgamiento, de decir que una es mejor que otra, porque siento que cada una tiene sus fortalezas y puede ser muy útil en ciertos casos, la una o la otra, y siento que donde las dos se abrieran a conversar, a crear un tratamiento integral, sería como lo idóneo, ¿cierto? Por ejemplo, la medicina alopática, que es nuestra medicina de Occidente, nos basamos mucho en ir al síntoma, al medicamento y, por ejemplo, se focaliza mucho, no sé, tengo una gastritis, tengo un problema estomacal, debo ir a un especialista, voy al gastroenterólogo y me atienden desde lo local, ¿cierto? Desde el problema en sí, local. Ya desde la medicina energética, desde lo que es la medicina tradicional china, lo vemos todo como un conjunto. Ella se centra en lo que es mente, espíritu, cuerpo, los hábitos del paciente y además es una medicina sistémica, es decir, que se va a ir a los canales del cuerpo para ver qué órganos están en desequilibrio, qué órganos están en energía más bajita, qué órganos están en energía más alta, qué órganos están, por ejemplo, los órganos yin, los órganos yang, que es la energía yin, es la energía femenina, yang es la energía masculina. Entonces vamos a analizar qué órganos tienen más energía y de pronto están generando un desequilibrio con los órganos yang, que son un poquito de energía más baja, pues de energía más de contención, del agua, de las emociones. Entonces, todos esos canales deben tener un equilibrio entre su relación, entre su comunicación, cómo ellos se comunican entre sí para poder tener un funcionamiento del cuerpo adecuado, para que la persona esté en equilibrio y goce de una buena salud. Entonces, desde la medicina china analizamos, esta persona, por ejemplo, está teniendo taquicardias, tiene mucho enrojecimiento en la cara, analizamos su lengua para ver si tiene manchas o si la punta está muy roja, analizamos el pulso, se puede analizar desde muchas partes. Entonces, si tiene un desequilibrio en el fuego, nos iríamos, por ejemplo, al órgano de pulmón o al órgano del riñón, que son los órganos que son más yang, para equilibrar ese fuego y que de pronto no vaya a pasar pues a, digamos, una hipertensión o algo pues como más grave. Nosotros no, desde la medicina china no lo abarcamos desde los diagnósticos de la medicina alopática, por ejemplo, usar términos como gastritis, hipertensión, no, nosotros decimos, hay un viento acumulado en este órgano o tiene el fuego muy alterado en el corazón, entonces nos va a ir a generar pues dolores de cabeza muy altos, por eso esa persona está teniendo migrañas. Entonces vamos a ir a equilibrarle desde el órgano, por ejemplo, del canal del corazón, que es el canal del fuego. Entonces vamos a tomar, no sé, por decir algo, el punto tierra del canal del corazón para equilibrarle todo ese fuego que está alterado dentro de sí. Me encanta lo que dice Dani y ¿saben qué me gusta mucho más? Que Daniela empezó esta búsqueda porque ella dice, o sea, hay algo más, hay un bienestar. Nos acostumbramos hay veces a dolencias, a dolores, a pesos, a ver la vida como la vemos y no buscamos otras alternativas. Daniela, ¿qué hizo? Mira, tengo una migraña muy fuerte, voy a buscar otras alternativas. Y ella se fue sanando a sí misma y obviamente ella es sanadora. La pueden contratar también, pueden buscarla, ya vamos a ver cómo, porque ella también ayuda a otros seres humanos a que encuentren ese bienestar. Eso es maravilloso, Dani. Entonces, cuéntanos por qué es importante que un ser humano se pregunte por ese bienestar, porque tú te preguntaste y por qué has buscado esas soluciones y lo has encontrado, porque es importante hacernos esa pregunta como seres humanos. Bueno, Lilo, esa pregunta que nos haces es bien importante y bien profunda porque muchas veces
llegamos donde el médico o donde un terapeuta, por ejemplo, no, es que yo vengo donde ti porque es que usted sí me va a sanar, usted sí me va a arreglar el problema que tengo, porque es que donde otros médicos y no, definitivamente no. Pero hay algo que es muy importante, es que la medicina china tiene un enfoque que nos gusta, pues que ese sea el orden de las cosas, ¿cierto? Que sea una medicina muy preventiva. Pero también es una medicina curativa, pero obviamente es mucho mejor que sea una medicina preventiva, y para que haya una medicina preventiva primero debe haber una conciencia de responsabilidad en la salud, en hacerse cargo de la salud de uno mismo, porque nosotros ponemos nuestra salud en las manos de otro. Pero no sé, voy donde un nutricionista, el nutricionista me dice, tenés la glucosa muy alta, debes bajarle al azúcar, pero no, sigo comiendo azúcar, sigo tomando licor todos los fines de semana, sigo sin mover mi cuerpo, sigo teniendo hábitos donde me libera dopamina como pegado al televisor, al iPad, a esto, a lo otro. Todo eso me va a elevar el cortisol, bueno, todo está muy conectado pues como a esos picos de glucosa en sangre, y entonces ya, es que ese médico no es bueno. Es que ese médico no me mandó lo que no era, esa medicina no me está sirviendo. Entonces yo creo que el primer paso es hacernos responsables de nuestra vida y saber que todos los médicos, los terapeutas, somos guías en el camino y tenemos ciertos conocimientos que pueden ir encauzando hacia una solución, hacia una evolución en los síntomas del paciente o hacia una evolución en estos desequilibrios, no los llamemos tanto como enfermedad, pero en unos desequilibrios en los que entramos debido a que nos hemos desnaturalizado mucho de todo y tenemos hábitos que no son como los más sanos o adecuados, digamos, para mantener nuestro cuerpo en equilibrio perfecto, ¿cierto? Entonces yo creo que eso fue lo que me pasó a mí, como que decidí, me sentía tan mal en un momento dentro de mí misma que yo decía, esto no puede ser la vida. Yo me hacía como esa pregunta, yo decía de niña, yo era una niña muy feliz, muy extrovertida, bueno, perfecta salud, y yo decía, no, hay algo más, y yo no puedo vivir con este malestar todos los días, sintiéndome mal todos los días, enferma todos los días, triste todos los días. Y ahí comenzó toda esta búsqueda interior que me fue llevando como al tema de la medicina energética. También tuve contacto unos años después con medicina china, que me paró un sangrado que tuve del ciclo menstrual por 20 días, y en cuestión de un día que me hice medicina china me paró este sangrado y yo dije, tiene que haber algo más. Me volví a hacer la pregunta, ¿por qué enfermamos? ¿Por qué esta medicina es tan efectiva? Sin tomarme ninguna pastilla, me solucionó el problema. Entonces ahí empezó como toda esta búsqueda, y ahí decidí comenzar a estudiar medicina china, porque me parece que es muy efectiva. Dani, ahorita cuando te interrumpí ibas a hablar de Reiki, y también habías mencionado el yoga en una versión muy bella también, que es Kundalini. Sí. Hablemos un poquito de estos temas también y cómo convergen en torno al tema de sanación, al tema de medicina y a la generación de bienestar. Bueno, para la medicina china y para todas estas medicinas energéticas somos mucho más que forma y materia, también somos energía y tenemos cuerpos energéticos o cuerpos cuánticos. Para la medicina china todo es espíritu, y nosotros dentro del yoga trabajamos mucho el espíritu. Por ejemplo, en medicina china el reino de la tierra es el que nos lleva al centro, al equilibrio, y en yoga trabajamos mucho las posturas que nos enraizan, que nos llevan a la tierra, que nos dicen busque sus anclas. En cada postura de yoga busque sus anclas y tenga sus anclas bien en la tierra, que eso le va a dar como mejor alineación a la postura, a la columna, te va a permitir conectarte mejor. Lo que hace el Kundalini es despertar la energía Kundalini en nosotros, es la energía creativa que está anclada en el primer chakra. Despertamos a través de ejercicios, asanas y respiraciones esta energía para que ascienda a través de los canales de nuestra columna vertebral hacia nuestra coronilla, pasa por toda nuestra glándula pineal, que es como la conexión espiritual que tenemos con el cielo, pero también desde el coxis nos conectamos también a la tierra. Entonces viene siendo como una conexión entre lo sagrado, entre la energía femenina y la energía masculina que tenemos todos. Hay una leyenda que dice que es una serpiente enroscada, para hacer una analogía, que tenemos en el primer chakra. Cuando la despertamos, esta comienza a ascender en manera pues como espiralada hacia nuestro séptimo chakra, y ahí es donde podemos empezar a lograr pues como un equilibrio en los 10 cuerpos. Desde la teoría del Kundalini tenemos 10 cuerpos, no tenemos solo 3 cuerpos como normalmente lo nombramos. Y en la energía Kundalini trabajamos mucho también lo que son las 3 mentes y el equilibrio de las 3 mentes, que es la mente positiva, la mente negativa, la mente neutral.
Entonces esto también nos lleva, con toda la respiración y los ejercicios que hacemos, a equilibrar mucho el sistema nervioso central, a eliminar toxinas del cuerpo, a bajar el cortisol. Entonces cuando entramos muy profundo en la práctica podemos empezar pues como a ver sus beneficios también en los síntomas que tenemos en el cuerpo y en el espíritu. Me encantan estos enfoques, Dani, y porque has dicho algo, bueno, todo, aquí nos podemos quedar horas escuchando a Dani porque todo nos encanta, pero miren que hasta la palabra que hemos repetido mucho acá en Percepción, entonces no lo llaman enfermedad, sino un desequilibrio. Está muy bien seleccionar y ser conscientes de cada palabra que decimos, Dani, y la palabra de sanación también. Entonces, en ese orden de ideas, para ti, ¿qué es la palabra en estos contextos energéticos, ese espíritu, esa palabra sanadora? ¿Cómo ves esa palabra en el día a día y que nosotros como seres humanos también seleccionemos esos contenidos que vemos día a día, esas palabras que nos decimos a nosotros mismos y a los demás? En ese contexto, Dani, ¿qué piensas de esa palabra sanadora y de esa conciencia sobre todo de esa palabra? Bueno, a veces me gusta hacer como relación entre la etimología de las palabras. Realmente no me he sentado a mirar la etimología de sanación. Por ejemplo, sí, paciencia, que es la ciencia de la paz, y sanación, pues me remite como a algo sacro o sagrado, ¿cierto? En acción, como por la terminación de la palabra. O lo que es un sacrificio, que es un oficio sagrado. Y para mí la sanación es un oficio sagrado, porque es conectar con un ser humano que viene con su vulnerabilidad hacia ti, con sus problemas, con su desequilibrio, de pronto en su familia o en su contexto no se le permite o él no se permite expresar lo que siente, y eso lo termina abordando el cuerpo y hablándolo el cuerpo. Entonces que me sale que me fracturé el hombro, no puedo levantar el brazo, me impide la movilidad. Entonces qué cosas hay en mi vida que no puedo, a las que me resisto, donde no estoy siendo flexible, o siento que hay algo o alguien que no me permite moverme de un lugar. Entonces es muy bonito acompañar esos procesos, y para mí es eso, la sanación es como ejercer un oficio sagrado, un acompañamiento sagrado a las personas. Respecto a lo que hablas de la palabra, un día estuve en un retiro y hicimos un día de silencio, y para mí ese día fue muy revelador, porque yo nunca en mi vida me había dado el permiso de estar en silencio totalmente, pues, y sé que un solo día es poco porque hay retiros vipassanas que son de 10 días y mucho más en silencio. Pero ese retiro me enseñó a valorar mucho las palabras. Pues yo dije, como al final hicimos una reflexión todos sobre ese retiro de silencio, yo ni siquiera sentía la necesidad de hablar, porque decía, es que cualquier cosa que diga no va a ser suficiente para hablar sobre esta experiencia que tuve acercándome al silencio. Y cuando nos acercamos al silencio, pues nos damos cuenta también de cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo estamos todo el día acá y cómo nos hablamos acá, cómo nos juzgamos o estamos juzgando todo el tiempo a los otros. Entonces, no sé, a veces cuando nos entregamos a los procesos de la vida, tal como son, y a las experiencias, eso también puede llegar a ser muy sanador. Entonces eso me enseñó a entender el valor de la palabra, y que la palabra pues también tiene energía, también está cargada de una energía. A través de la palabra podemos crear y construir, o podemos, por lo contrario, destruir. Entonces es muy valioso. Es un recurso muy sanador y muy valioso. Exacto, así sea una palabra pequeña, así sea un comentario pequeño hacia nosotros mismos o hacia los demás, miremos cómo la estamos usando, si destruimos o construimos con esa palabra. Bueno, Dani, finalmente, porque aquí el tiempo se nos va volando como por dentro. Sí. La práctica del Reiki, lo importante también que es ese asunto que estamos conversando a través, pues, de las manos y de otros elementos. Hablemos un poquito como de esta fundamentación, ya para ir despidiendo. Okay. Es que tenemos muchas preguntas. Sí, bueno, la técnica del Reiki, personalmente la técnica que aprendí es Reiki Usui, también es sanación energética. El Reiki Usui es como el más tradicional, que nació en Japón hace muchos años. Es milenario, casi todas las medicinas chinas son muy milenarias. Y se trabaja a través de unos símbolos y a través de la imposición de manos. Es como si yo me convirtiera en un canal para transmitir, pues, como esa energía sanadora que puede ir a cada uno de los centros energéticos que tenemos en el cuerpo. El cuerpo está lleno de canales y centros energéticos. Tenemos unos 7, 8 que son los principales, que están en nuestro canal central, pero hay muchos más. Con el Reiki, en una terapia Reiki tradicional, lo que buscamos es equilibrar cada uno de estos canales o de estas ruedas de energía que le llamamos chakras. Si hay algún desequilibrio o bloqueo,
se va limpiando, se va equilibrando. Y también si hay alguna lesión en el cuerpo, como una fractura, un esguince o cualquier lesión, también podemos trabajar sobre eso, incluso sobre problemas de piel, también es muy bueno para los estados de ánimo. Entonces, por ejemplo, en una fractura nos podría tener un proceso de recuperación, cuando se demora 2 meses, un proceso de recuperación de 1 mes, donde el hueso va a empezar a soldar mucho más rápido. Entonces, bueno, y las personas empiezan a notar que se les reduce el dolor, que empiezan a sentir menos tensión. Entonces es muy bonito también lo que he experimentado con el Reiki. Me encanta, todas estas prácticas de bienestar manejan obviamente la energía porque somos seres, somos espíritus, somos energía, como Dani nos ha mencionado esta vez. Y yo quiero ir terminando también con esta pregunta. Ahorita decías como esa conexión, esa comunicación precisamente entre medicinas, pero también entre seres humanos, Dani, pero Sí. también lo que tú decías ahorita, quizás el dolor en una mano nos está comunicando algo, nos está conectando algo. Es que no, la vida no puede ser separada, nuestro cuerpo humano no es separado. Obviamente hay una conexión entre mente, entre cuerpo, entre espíritu. Entonces, ¿tú cómo ves eso? Nos decías ahorita, precisamente esa conexión, esa escucha de ese síntoma que nos está mencionando una parte de nuestro cuerpo, o también que se hablen esas medicinas. O sea, miren la importancia allí de esa conexión, de esa comunicación. ¿Cómo lo ves tú, Dani, esa conexión, Sí. esa importancia de mirarnos como un sistema? Sí, es como, puede sonar muy cliché, pero nosotros hablamos mucho hacia afuera y poco hacia adentro, con nosotros mismos. Y muchas veces hablamos también de que pueden haber traumas o pueden haber como ciertos programas instalados en nuestro cerebro, en la información de nuestras células y nuestro ADN que se activan con ciertas situaciones. Entonces ahí viene el síntoma, viene un cáncer, viene, no sé, un problema del colon, viene un accidente y tengo una fractura. Por ejemplo, los brazos son extensión del corazón. Entonces, ¿qué está pasando en mi corazón cuando tengo problemas en los brazos y en las manos? Nuestro cuerpo nos habla y cuando nosotros no lo escuchamos, entonces ya le busca la manera de gritarnos. Pues ya como que nos dice, hey, te he estado diciendo mucho esto. Testarudo y testarudo. Mucho Sí, esto. escúchame, por favor. No, un pequeño síntoma, no, me dolió el estómago. Bueno, al otro día, no, tengo gases. Al otro día, no, es que me cayó algo súper pesado, pero esa es la comida. Sí. Y no, eso se me pasa, yo me tomo no sé, omeprazol todos los días y ya, así vivo bien. O no estoy durmiendo, pero eso es O no normal estoy que no esté durmiendo. durmiendo. Sí, Ajá. eso debe ser el estrés, Ajá. pero pues, es bueno mirar estos pequeños síntomas, escuchar el cuerpo y, como les digo, ser muy conscientes primero de que soy responsable de mi salud y segundo de la medicina preventiva, de no dejar que nuestro problema pequeño se vuelva una ola grande que pueda desencadenar en otras cosas. Bueno, Dani, agradecer tu presencia. Muchas Un gracias. mensaje que le quieras entregar a la audiencia, no sé, de cuidado, Sí. de autocuidado, de acudir, de seguir en sus búsquedas, de complementar, de vibrar, de entender que este es un camino que por aquí peregrinamos, pero pronto no estaremos, y cómo Sí. aprovechar al máximo, digamos, esta experiencia Sí. de amor y de tejido humano. Bueno, en la medicina china nos hablan mucho del cuidado. Pues como que lo primero, cuando te escuchaba hablar, nos hablan mucho del cuidado, y es que nos dicen que nosotros no le damos como un cuidado adecuado a nuestro cuerpo. Nos ejemplificaban con una silla. Yo tengo una silla y la silla la uso para sentarme, y de cuando en cuando la limpio, le ajusto los tornillitos, la pinto. Si hago todo eso, esa silla me puede durar tranquilamente 300 años, 400 años, porque la cuido. Pero si yo uso esa silla para acostarme, para sentarme, para pararme, para pintar la casa, para subir y para bajar, para voltearla, para desbaratarla, esa silla no me va a durar 1 año. Entonces, ¿cómo cuidamos el cuerpo? ¿Cómo cuidamos nuestra mente? ¿Cómo cuidamos el espíritu? De cómo ese mensaje de ser muy conscientes, pues para eso hay que trabajar mucho también en el amor propio. Pero creo que el autocuidado hace parte del amor propio, y para yo ir a cuidar a otros debo primero pues mirarme a mí, qué es lo que les estoy entregando y desde dónde se los puedo estar entregando, qué calidad de cuidado les puedo estar dando. Entonces sí, como que creo que ese mensaje de escucharnos mucho, de buscar esa conexión con nosotros mismos, de sacar 5 o 10 minutos al día para sentarnos a conectar con la respiración. Miren que a través de la respiración también podemos sanar muchas cosas. El ki, que es nuestra energía vital que se acumula en esta parte del cuerpo, si yo trabajo la respiración profunda 5 o 10 minutos al día, podría sanar muchísimas cosas, porque empiezo a calmar mi sistema nervioso.
y una de las enfermedades o de las causas de enfermedad más grandes que hay en el siglo XXI es el estrés, el exceso de cortisol que manejamos. Entonces tranquilamente estoy media hora en el Instagram viendo videos o en el TikTok o en el celular chateando, bueno, no sé, o haciendo, digamos, cualquier otra cosa. Sí, yo digo, bueno, le voy a rebajar 10 minutos al Instagram y voy a tomarme 10 minutos para sentarme a estar conmigo, a concentrarme en mi respiración y a conectar con mi cuerpo, qué es lo que me quiere decir, qué es lo que estoy sintiendo. Creo que ya es un cambio pequeño que puedo empezar a integrar todos los días y que puede irme llevando como a una conciencia mayor de mi propio ser. Qué maravilla, es un mensaje hermoso que nos deja Dani el día de hoy. Y Daniela no es solamente esta mujer que se interesa por estos temas maravillosos del bienestar, sino que también es una gran diseñadora y expresa todo su sentir a través de sus diseños. Después la vamos a tener, esa es una segunda, una segunda parte acá en Percepción, porque Dani es lo que les dije, una cajita de sorpresas. Así que Dani, te agradecemos estar aquí en Percepción. Gracias por estar acá. Que nos ha Muchas acompañado gracias. en este tiempo, en este espacio, que de alguna manera esperamos se replique y esperamos sea de gran provecho para ustedes allá al otro lado de la pantalla. Claro que sí, y que conozcan más, como dice Carlos, a esta médica, a esta sanadora, a esta artista que tenemos hoy en Percepción y que quiere sanar y ver otras formas del mundo, quiere ver otro mundo diferente, transformarlo. Dani, muchísimas gracias por estar acá en Percepción. Muchas Un gracias. abrazo, chao, que estén bien, chao. Y seguimos en Percepción con invitadas increíbles, maravillosas, porque hoy tenemos a María Camila, que es una gran artista, ya lo van a ver, pero Carlos también quiere saber un poco quién es María Camila y hacer muchas preguntas. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Bien o no? ¿Cómo estás, Carlos? María Camila, Carlos, bienvenida a ¿cómo estás? Percepción. María Camila, Igual. qué bueno tenerte ¿Cómo por estás, aquí, María bienvenida. Camila? Muchas Bienvenida. gracias a ustedes. Y bueno, tenemos hoy una artista integral, a alguien que nos visita desde el mundo del color, de la magia, de otros universos que se plasman a través de algo muy específico y muy especial. Contanos, María Camila, por favor, cómo has devenido, cómo has llegado a este ejercicio tan hermoso, tan completo, a estas composiciones que de una u otra manera hablan de algo que es tu universo interno creativo. Bueno, yo soy de un pueblo que se llama Angostura, que queda al norte de Antioquia, y empecé allá con clases de pintura en la Casa Museo Porfirio Barba Jacob. Ese lugar es del padre Marianito, de Porfirio. Qué hermosura. ¿Y allí Sí. qué aprendiste, María, entonces? ¿Por qué esa vena artística? ¿Por qué quisiste pintar? O sea, ¿en qué momento decidiste tú no? Yo quiero pintar cuadros espectaculares porque pinta muy bien María Camila. En el pueblo siempre se han movido así como que los grupos culturales, incluso en algún momento estuve en música, también en pintura, en dibujos, en un montón de cosas. Bueno, y en ese momento, ¿qué pintas? Por ejemplo, allí vemos unos cuadros preciosos. ¿Estos cuadros qué serían, María Camila? Cuéntanos cada uno. Estos son cuadros de estudio. Llega un punto donde los artistas tienen que empezar a buscar como que su identidad dentro de su obra. Entonces he estado estudiando un poquito de todo y lo he hecho desde obras de artistas o obras literarias. Y por ejemplo, estos que vemos allí, ¿cuáles son? Por ejemplo, el de arriba está inspirado en el proceso de Kafka. El proceso. El proceso. Ah, ¿Qué tiene el que decir? proceso. Claro. Ahí hay unos elementos de tiempo, hay unos insectos y está el laberinto. Y está Joseph K. sobre todo ese panorama cuestionándose. Ah, qué lindo. Y el de abajo, y el cuadro de abajo. El de abajo es de un proyecto que llevé a cabo con mi maestro de pintura,
con Bernardo Echavarría sobre Van Gogh, que se llamaba Fusión de girasoles y cielos estrellados. Entonces era como traer a Van Gogh a mi presente. Entonces ese es un espacio muy íntimo donde estaba en mi habitación pintando y mi gato se cruzó ahí entre el reguero de horas y cosas. ¿Qué es eso tan hermoso? Bueno, Me hablemos encanta. entonces. Tú vienes, hablemos un poquito del origen, devolvámonos, como decía Alejo Carpentier, a la semilla. Hablemos un poquito entonces de ese origen. Tú vienes de Angostura, te trasladas a Medellín. ¿Cómo va, digamos, despertándose todo ese ejercicio? No solamente artístico, sino formativo, profesional. Contanos, chismosearnos un poquito pues, de ese mundo que estás ahí también mostrando a través del arte y esa profundidad de la literatura. Llegó un punto en el pueblo donde tenía que salir a explorar un poquito más el mundo porque siempre hay que salir a buscar oportunidades. Entonces, de los estudios de allá, vine acá y acá continué. Que acá retomé las clases con Bernardo Echavarría allá en el Café Rojo y continué así como abriéndome en más espacios, que empezó a llegar que el Palacio Nacional, el IDEA. Entonces como que Medellín me permitió escalar un poquito más en la carrera. Me encanta. Y entonces decías ahorita que has hecho de todo un poquito, que has aprendido. ¿Te quedaste con la pintura o seguiste otros movimientos, otras formas de arte y de cultura? Hubo un momento en el que me metí también por el mundo del tatuaje. Sí. Es un mundo que me parece interesante, entonces comencé como a hacerlo y también comencé a estudiar un poquito el muralismo, que con ese sí he continuado más, Me encanta. he sido más constante. Pero Carlos, yo quiero saber un poco más de esa obra y de ese sentir tuyo cuando expresas allí las ideas en las pinturas. Entonces, casi que haces una reinterpretación de la obra a tu manera, a tu visión de la vida. Exacto, es como contar una historia, pero de 1000 maneras diferentes. Entonces, porque es muy curioso, porque tú te puedes imaginar el proceso de una manera y tú de otra, y todos vamos a tener un mundo diferente acá. Exacto, entonces a esto voy. Tú empiezas la lectura del proceso de cualquier obra literaria, Rayuela de Cortázar, y cómo construyes la imagen que concretiza o que de alguna manera te dice, este es, digamos, lo que engloba este asunto del proceso, de lo que estás leyendo. ¿Cómo opera ese ejercicio narrativo y lo vas convirtiendo en imagen? Es como irlas asimilando con imágenes de mi entorno. Sí. Por ejemplo, el reloj se ve así como enredado, como derretido en ciertas partes, es porque para mí el tiempo ha sido una cosa de locos, es algo que se contrae, se estira, se todo, pero nunca se rompe y aún así siempre está presente ahí con nosotros. Hermoso, es una interpretación de la obra literaria, pero desde su visión de la vida, desde lo que esté sintiendo en ese momento, ¿cierto? Sí, incluso metiendo unos bichos que me gustan Sí. mucho. ¿Y esos bichos qué? ¿Por qué te gustan tanto, por ejemplo, y por qué lo metes en la obra del proceso? Es que viniendo de un pueblo siempre es como... La naturaleza. Es como natural que uno conozca varias especies, Entonces me parece muy curioso el estudio también como de los animales, que cada uno tiene su función en el entorno. Me Entonces, encanta. claro, porque mira, es el canon, Ajá. claro, el canon con la irrupción del gato, lo natural, y la irrupción de los insectos. En este caso son mariposas, que son mariposas. Son polillas. Son polillas. Polillas, exacto, imagínate. Claro que sí. Y con un eje de color también donde abunda el azul. ¿Te gusta el azul? Sí, bastante. Bueno, y también eso lo reflejas en tus tatuajes. ¿O cómo es el ejercicio ya con el tatu? Pues ahí sí ha sido más como el momento en que esté viviendo. Porque uno como humano trata de darle significado a todo lo que hace. Entonces, digamos que me hice que es una quimera, fue mi gato, con una interpretación del artista de mi rostro porque en ese momento estaba sintiendo como algo muy profundo con él, porque de alguna manera los animales también nos salvan. Así es. Bueno, María Camila, ¿tú crees que el arte transforma el mundo o de alguna manera incide o lo deja tal cual? No, total, el arte siempre está transformándonos. Incluso cuando en la mañana prendemos el radio y nos ponemos a escuchar música, ya eso es un cambio.
porque nos vamos con una actitud diferente a encerrarnos al mundo, como se dice. María, ¿y por qué le decimos a otros seres humanos que quieran ser artistas? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué ser artistas? ¿Por qué irnos por esa vocación en el mundo, en la vida? Porque hay que darle mucha importancia a lo humano. En un mundo donde todo está tan acelerado, tan plástico, tan rígido, lo que más está importando ahora es lo humano, conectar, romper esas paredes de comunicación que hay. Porque a veces también dar una idea es como que abrir mis brazos a otra persona que lo necesite. Ah, qué hermosura, romper esas paredes de comunicación, comunicarnos más, conectarnos más, como decimos acá, percepción, volver a eso básico, a mirarnos, a conectar, y obviamente a través del arte es maravillosa esa comunicación. Miren que acá estamos viendo esa expresión de María Camila y obviamente nos quiere comunicar ese sentir suyo y es genial. María Camila, muchísimas gracias por estar en Percepción y como saben, la invitamos acá a este programa por ser una gran emprendedora y una gran artista. Y María Camila, ¿qué? ¿Tú vendes los cuadros, no los vendes? ¿Dónde los expones? Exacto, ¿dónde te encontramos? Sí, yo también trabajo por encargo, que hago retratos, paisajes, hasta animales que me piden mucho. Yo manejo una página en Instagram que aparece como cami_zm_art y ahí ya me pueden escribir y voy a estar muy pendiente de todo. Entonces te puede pedir uno por encargo, lo que sea, sí. Ejemplo, no, mira este cuadro, tú lo tienes allí expuesto, o todo es por encargo, María Camila. Pues también pueden comprar obra propia, pero es como vender esas dos partecitas, la idea que tú tengas o mis ideas. Entonces, a la orden. Perfecto. María Camila, muchas gracias por haber estado en Percepción. Esperamos también que tu arte siga trascendiendo, que de alguna manera llegue a las conciencias, que también nos interrogue, nos indague y nos lleve también a transitar por otros hemisferios, no solamente de la literatura, sino del mundo natural. Y también agradecerte porque ejerces también ese tributo de la belleza de una manera preciosa que nos encanta aquí transmitir y que también invitamos a nuestros televidentes, a nuestros seguidores, a nuestra comunidad para que también de alguna manera visite ese pedacito de Instagram que es el universo de María Camila y se adentre allí, se pierda también de manera preciosa. Ella también tiene exposiciones que avisa por redes sociales, así que muy pendientes donde se presenta María Camila y obviamente también vamos a apoyar a María Camila. Gracias por estar en Percepción. Un mensaje final, María. No, muchas gracias a ustedes por permitirme estar aquí y a ustedes gracias por verme y ojalá que también se animen a pintar, que el arte es lo que nos salva todos los días. Claro que sí. Y a conocer las obras de María Camila. Un abrazo, que estén muy bien. Chao. Y continuamos en Percepción con invitados increíbles, maravillosos. Ustedes saben que nos encanta invitar personas mágicas que tengan visiones del mundo diferente, que quieran transformarlo o que quieran aportar algo, educación, algo de belleza a este mundo. Y por esa razón tenemos a María Fernanda Casamachín y también invitamos a Carlos que nos acompaña hoy en este programa también. Hola Mafe, Hola, bienvenida, Mafe, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. ¿Qué más pues? ¿Cómo estás? Súper bien. Bueno, Mafe es una joven, ¿cierto? La trajimos en la línea de educación porque es una chica muy curiosa, ¿cierto? Que le ha gustado aprender siempre y en este momento está estudiando Derecho y queremos que nos cuente por qué Derecho, por qué elegir Derecho, por qué querer estudiar, por qué querer ser mejor cada vez y por qué aprender de diferentes cosas, Mafe. Claro que sí. Bueno, primero que todo me gustaría como agradecerles a ustedes por tenerme en cuenta, de estar en este momento en su programa. Bueno, respondiendo a la pregunta de por qué Derecho, yo diría más bien por qué no Derecho. Yo sí he sido muy partidaria de que uno a veces debe elegir, o bueno, la mayoría de las veces debe elegir una carrera que sea más acorde a su personalidad. O sea, una persona como yo que me considero espontánea, una persona que le encanta hablar, que le encanta debatir, que le encanta ayudar y apoyar a las personas, debería escoger como una carrera social y no tanto sistemática, como lo podría ser una ingeniería.
yo soy mucho y muy creyente de que nosotros si no vivimos para servir, no servimos para vivir, porque somos personas sociales en sí, nadie es una isla. Todos necesitamos del uno, del otro, sea familiar, sea amistad, lo que sea. Si una persona dice que no, que es sola, que solo puede, eso es mentira. Entonces a mí me parece que el derecho es una carrera muy bonita, que te enseña a convivir, y no solamente es como la política, no solamente ser político, porque pues realmente todos pueden ser políticos, pero no todos pueden ser abogados. Bueno, Mafe, a ti te conocimos también, qué belleza, con un liderazgo especial cuando estabas en el bachillerato, en la institución educativa, y también te conocimos como una líder speaker, como una gran oradora en un curso en el cual también compartimos. Háblanos un poquito de ese liderazgo que tuviste en tu institución educativa, y también empezaste una carrera de la cual también vamos a hablar, y ese ensamble que se produce con el derecho desde lo ambiental. Entonces, háblanos pues de esa claro fase tan sí. divertida y tan hermosa. Bueno, cuando yo estaba en bachillerato, más o menos en 10º, yo llegué al colegio a hacer una técnica de monitoreo ambiental. La técnica era obligatoria. Bueno, eso decían que era súper obligatoria, que sin eso no podías entrar, pero para mí no era obligatorio, porque yo ya venía como con un pasado en el que quería como que ayudarse ambientalmente o socialmente. Entonces a mí me cayó eso como anillo al dedo. Al hacer esa técnica tú tenías que tener un proyecto, y yo me baso mucho en lo social. Yo no quería hacer un proyecto pues común, como una paca digestora, o bueno, aprendamos a reciclar, o en parte sí, pero desde la educación, no simplemente fijarme en hacer como la paca digestora y que eso se hace así, no, sino que enseñarle a los niños. Yo me enfoqué mucho en los niños, porque muchas veces es mucho más fácil que un niño eduque a un adulto a que un adulto eduque a un niño, porque un niño muchas veces aprende más fácil, más rápido, se le queda en la mente las cosas de una manera impresionante. Y en el colegio lo hacíamos con los niños de primaria a través de redes sociales y a través de entrevistas. Lo hacíamos también con actividades recreativas, enseñándoles haciendo, porque muchas veces uno no aprende solamente con la teoría, sino que ya accionando. Entonces Mafe, fue muy chévere. Me encantó algo que dijiste ahí, que es más fácil que un niño enseñe a un adulto que un adulto enseñe a un niño. ¿Por qué? Tenemos muchas teorías, pero queremos escuchar la tuya. Claro, porque es que muchas veces ustedes ven que el decirle no a un niño es como decirle sí. Sí. En cambio, si tú le dices, digamos que tú le dices a un adulto, bueno, vamos a reciclar, no sé qué, los adultos son como que, ay no, qué pereza, ¿para qué? Vinimos a este mundo como a consumir. Al final nos vamos, pero vamos a dejar un mundo para una nueva generación. En cambio, los niños como que tienen una visión más amplia. Los adultos como que ya están como adaptados al sistema, como que ya no tienen ese mismo pensamiento creativo de explorar, esa misma libertad que tiene un niño para aprender y para absorber cosas. Como que el adulto, bueno, yo aprendí que esto era así, ya así me quedé. En cambio, un niño es más como de que, bueno, yo puedo cambiar esto por esto, entonces sí creo que es más fácil enseñarle a un niño. Bueno, no todos los adultos, ¿cierto? Sí, pero claro. Esa es la invitación siempre en Percepción, que seamos niños permanentemente, porque siempre lo que dice Mafe, miren, la curiosidad, el poder reinventarnos, cambiar, transformarnos, es algo de los niños, pero la invitación es siempre, ojo, no por ser adultos, entonces ya somos aburridos, o tenemos la razón de todos los temas, o ya quedamos ahí en un cuadrito y cerrados completamente y ya no podemos aprender más. Podemos ser aprendices siempre, podemos ser estudiantes siempre y seguir descubriendo la vida. Claro que sí, Mafe. Saliste entonces del colegio y te fuiste para la UDA, para la Universidad de Antioquia, el alma mater de los antioqueños. Y a estudiar ingeniería. Allá te fuiste a estudiar ingeniería. Claro. Contanos ese trayecto también. Bueno, fue una experiencia muy bonita porque fue de mucho aprendizaje. Tuvo sus altibajos, pero no quiere decir que no fue maravilloso, porque gracias a eso yo aprendí a valorar la carrera que estoy haciendo en estos momentos. Si yo hubiera entrado
ahí mismo del colegio hacer la carrera de Derecho, para mí no hubiera tenido ningún sentido, porque hubiera dicho, bueno, yo toda la vida he sido buena en esto, entonces es como que, bueno, eso para mí es un paseo. En cambio, al vivir yo la experiencia de entrar a la de Antioquia, estudiar un semestre de Ingeniería Ambiental, pero pues por razones obvias pues me salí porque realmente no era lo mío. Yo inicié al principio diciéndoles que creo que uno debe hacer una carrera acorde a su personalidad, realmente tal cual. Mi personalidad no era de una ingeniera, era de una ambientalista, de una líder ambiental, pero no de una ingeniera ambiental. Entonces ahí fue donde yo dije, bueno, esto no es lo mío, tengo que tomar una decisión. Mis papás me apoyaron demasiado, dijeron como que bueno, si no le gusta, sálgase, porque es mejor usted salirse y volver a empezar de nuevo con algo que realmente le gusta, a seguir con algo que usted no lo está llevando para ningún lado, sino a la infelicidad. Le pueden preguntar aquí a mis profes, para mí son mis profes porque me han enseñado demasiado, que yo estaba demasiado triste, ojerosa, o sea, eso eran muchas emociones negativas cuando yo estaba en la de Antioquia, pero al pasarme de carrera se notó como la diferencia. Incluso ahorita estoy estudiando y trabajando y no me veo tan apagada como cuando estaba en la de Antioquia. Entonces sí, mi recomendación siempre va a ser: sigan lo que le dice el corazón y no lo que le digan los demás, porque los demás le pueden decir, ay, es que la UdeA es una oportunidad muy grande, es de las mejores universidades a nivel nacional, internacional, ¿cómo la vas a dejar? Lúchala, pero solamente uno sabe cuáles son sus luchas internas y qué lo hace verdaderamente feliz. O sea, una persona no lo define si es buen estudiante o no en la universidad en la que esté, no, sino la persona que sea. Me gusta mucho lo que dice María Fernanda, porque miren, ella se dio cuenta, gracias a Dios se dio cuenta que no, que esa carrera no era la de ella y pudo tomar otra línea, se fue por otra carrera, pero eso es lo importante. Imagínate María Fernanda graduándose de ingeniería solamente por ser una ingeniería o solamente por ser la universidad que es y aburrida. Nosotros sí, como dice María Fernanda, la veíamos triste, ojerosa, cansada, agotada. Gracias a Dios ella se pensó y se dio cuenta y cogió otro rumbo y ahorita la vemos con la cara iluminada, la vemos feliz en su carrera. Por fortuna Mafe fue valiente y pudo tomar otra oportunidad, como muchos otros también. Carlos también, ahí bueno, donde lo ven. Yo sí quiero tocar dos temas con Mafe, porque yo sé que el tiempo se nos va aquí deslizándose como por dentro de un tubo y queremos que de alguna manera nos cuentes. Tú vienes también del sur de Colombia, del Valle del Cauca, y has hecho aquí migas en el Valle de Aburrá, ¿sí? Es decir, has tenido una visión doble de la nación. Y por otro lado, el tema del liderazgo y el liderazgo ambiental. Pero ¿qué podemos decir, qué podemos rescatar y qué orientación o qué luz o qué brújula podemos marcar ahí para desangustiar un poquito y tranquilizar a quienes de alguna manera no están viendo una luz al final del camino o del túnel? Y también ¿por qué te gustó ese medio ambiente? ¿Por qué te gusta esa línea de medio ambiente? ¿Y por qué querer transformarlo, Mafe? Como un poco en esa pregunta que te hace Carlos. Claro que sí. Bueno, para empezar me gustaría como hacer énfasis en que nosotros como ciudadanos colombianos deberíamos fijarnos mucho en la situación que estamos viviendo actualmente nosotros como país, no en lo que no estamos viviendo, porque algo que me pareció muy interesante es que dicen como que no, nosotros no hicimos parte de la guerra mundial, o ahorita lo que se está viviendo que es que va a caer una bomba atómica y esas cosas. O sea, no fijarnos tanto en lo que no hacemos partícipes afortunadamente, sino en lo que sí hacemos partícipes y qué podemos hacer para cambiar eso, para mitigarlo, porque realmente no podemos cambiar el hecho de que el cambio climático está fuertísimo, de que en esos momentos el calor que se siente es insoportable muchas veces debido a esa contaminación que se está viendo en el aire y en la atmósfera. Entonces, pues, mi respuesta a eso como tal de cómo se está viviendo el clima,
está fatal. A comparación de hace unos años, el clima, digamos, en Medellín era una cosa espectacular. No hacía ni frío ni calor, era lo más delicioso del mundo. Y ahora, en estos momentos, el clima está similar al de Cali, se podría decir, un calor insoportable, infernal. En Cali hace más calor de lo habitual, un horno completamente. Normalmente es caluroso, pero ahora con la contaminación y toda esta cuestión está verdaderamente fatal. También, pues, socialmente quiero entrar como a hablar un poco de que debemos hacer más caso cuando nos dicen que reciclar y separar es importante. Yo sé que muchas veces parece una bobada de primaria, pero verdaderamente como una tarea, pero no sí, lo como es. una tarea, Sí, pero sí. no lo es. Es algo que es casi obligatorio. Y también me gustaría señalar la situación que vivimos en pandemia. Nosotros sabemos que en pandemia estuvimos encerrados, y cuando estuvimos encerrados, ¿qué pasó? Salieron animales que se creían que estaban en extinción, se mejoró muchísimo el clima, como dice Lili, o sea, pasaron cosas verdaderamente increíbles que no se podían, que uno creía que no se podía lograr. O sea, obviamente los humanos, solamente para hacer un cambio debemos estar quietos, imagínense eso, y ni eso podemos hacer, estar quietos en nuestro hogar, no consumir más de lo habitual. También otra cosa que me gustaría hablar es del consumismo que se ve entre estas dos ciudades. Cali y Medellín son las ciudades más famosas de Colombia, bueno, incluyendo Bogotá, que es la capital, y se ve demasiado consumismo. Es como que no nos fijamos entre si lo quiero o lo necesito. Verdaderamente es algo que es un gusto para mí o es algo necesario para mí. Para mí es importante el derecho, y para mí va ligado a lo ambiental y para otras personas más, porque siento que no hay suficientes leyes que regulen lo que se hace con el ambiente. Es como que podemos ir al Amazonas y destruir lo que queramos. No es así, no funciona así, no es tan simple, no es tan sencillo. No como consumimos y como destruimos se puede regenerar la naturaleza. Eso es un proceso, necesita un tiempo. Entonces a mí me parece que uno, estando posicionado en el derecho, puede hacer mucho a través de unas simples leyes, porque así como podemos regular una vía con una moto, un peatón, un carro, podemos regular algo tan bonito como es el ambiente. Y es que realmente sin leyes no conviviríamos. Realmente se necesita para todo, para convivir tanto con la naturaleza como con los seres humanos. No solamente es que el derecho regule el comportamiento social de las personas entre ellas, sino entre la persona con la naturaleza. Entonces me parece que se debe enfocar mucho más en eso también, ya que ahora ya tenemos como una convivencia más sana entre todos, que al menos no nos agarramos. Deberíamos enfocarnos ya en lo que es el ambiente, que es tan importante para nuestro existir. Súper bien, Mafe, nos encanta. Entonces, ¿cómo se ve María Fernanda en ese futuro? Ahorita nos decías una líder medioambiental. ¿Te ves entonces como una líder medioambiental en ese mundo, en esa sociedad, en ese país? Sí, a pesar de todo lo que conlleve, muchas veces uno lo hace más por amor al arte, porque para nadie es un secreto que los líderes medioambientales muchas veces son silenciados por querer hacer algo diferente. Entonces sí me veo como una líder ambiental haciendo un pequeño cambio, o impulsando a las demás personas a hacer un pequeño cambio, empezando desde el hogar, porque cada cosita que uno haga, por más pequeño que sea, se va a ver reflejado en algún momento. Y la naturaleza no se queda con nada, sobre todo. Ella siempre vuelve a su lugar, que es lo más importante. Así como uno dice que el tiempo le da la razón a uno, la naturaleza igualmente vuelve a su lugar siempre. Entonces, agradecerte por estar con nosotros en Percepción, que esta sea la primera de muchas invitaciones, y esperamos también que ese liderazgo florezca, crezca y también lleve esta nación a un puerto más sano. Bueno, muchas gracias a ustedes y espero volver pronto. Mafe, una cosa ahí que se me queda.
Yo quisiera saber algo de María Fernanda, porque a ella también le gusta mucho la filosofía, ojo, y Sí. no se va a ir de Percepción sin que nos cuente por qué es tan importante tener ese sentido filosófico de la vida, y más con el medio ambiente y más con el derecho. Bueno, cuando yo inicié la entrevista con Lili y con el profe Carlos, inicié con una de tantas frases de que nadie es una isla. Entonces hay algo muy bonito con lo que yo me quedo, de que soy porque somos. Yo no soy sola, yo no soy una isla, yo no soy solamente María Fernanda porque yo nací ya, no, yo soy María Fernanda y soy así porque tuve una educación en un colegio, vino desde la familia, conocí personas, hice amigos, es como que tomo un poco de lo mejor de las personas y lo hago parte de mí. Igual que de la naturaleza, tomamos un poco de ella para nuestra subsistencia. Entonces como que soy porque somos, soy porque Lili es, soy porque Carlos es porque ustedes son o porque es Lili. O sea, todo tiene que ver con todo se relaciona de una u otra forma, así muchas veces pensemos que no lo es. Todos nos constituimos y eso es maravilloso, y eso nos lo dice María Fernanda en este programa, y es muy bello tener conciencia de eso, porque no somos islas, así lo pensemos, no estamos solitos, así lo creamos, nos constituimos y nos transformamos. Bueno, y para terminar, Mafe, un mensaje así súper corto, final, para despedirnos. Tú sabes que el tiempo en televisión es muy cortico, pero digámosle a la audiencia algo de valor. Bueno, para mí un mensaje muy importante y muy bonito que me gustaría dejarles y que tomen y apliquen un poco, es que muchas veces nos debemos formar para enseñar, no solamente para nosotros ser y para nosotros hacer y para nosotros y nosotros no, sino también para compartir. Es muy importante el compartir, porque no siempre es el conocimiento que tenemos, sino el conocimiento que difundimos. De nada sirve tenerlo en nuestras cabecitas siempre si dentro de unos años es una información que le puede haber servido a muchas más personas. Entonces, para finalizar, una frase muy contundente que resume eso, que de nada sirve el saber si no se sabe enseñar. ¿Qué es eso tan hermoso? Nos encanta esa conciencia de aprender, estudiar para enseñar a otros. Entonces, ¿qué, Carlos? Un abrazo, gracias por estar acá en Percepción, que estén muy bien, chao, nos vemos con más invitados, un abrazo, chao. Me encantaron este trío de mujeres geniales, maravillosas. ¿Por qué? Porque quieren crear, quieren tener arte en sus vidas, pero además quieren comunicar ese arte, esa sanación, esas visiones filosóficas, esas visiones artísticas, esas visiones de sanación. Y por eso estas grandes mujeres, Daniela, María Camila y María Fernanda, nos deleitaron en Percepción con sus visiones y sus posibilidades de transformar el mundo. Claro que sí. ¿Cómo te pareció, Daniela, con ese espectáculo, esa confluencia entre la medicina oriental y la medicina occidental? Una conversación que debe producirse para beneficio de nuestros cuerpos, de nuestras comunidades, algo que trasciende y que transforma las realidades, Liliana. Me encantó, Dani, porque miren, ella dijo, no, yo no puedo sentir este malestar en el cuerpo, no puedo sentir este malestar en la vida, debe haber algo más, y por esa razón empezó a buscar y generó sanación para ella, y ahora quiere generar sanación para los demás, acompañamiento para esa sanación de cada uno de nosotros. Y María Camila, miren ese universo kafkiano, cómo logra ser comprendido en esa representación, y lo mismo el señor Van Gogh. Qué hermosura, qué hibridismo, qué belleza cultural y qué espectáculo también, que transforma, que nos lleva a otros universos, que nos lleva a conocer nuevas facultades en el color, en la forma, en la concepción del mundo mismo, Liliana. Y finalmente, esta chica, María Fernanda, una líder socioambiental que se prepara para dar lo mejor de sí y generar un cambio positivo. Claro que sí, Carlos, me encanta de María Camila, que en esa obra literaria la expresa allí en pintura, pero le pone su punto de vista, eso me encantó, su sentir, su interpretación. Y María Fernanda es genial, quiere ser una líder medioambiental, quiere cuidar nuestro planeta, que lo cuidemos más, que reciclemos más, pero además le encanta la filosofía, y eso me encanta también mucho de Mafe. Gracias por enseñarnos acá en Percepción y por demostrarnos que pensamos diferente, que tenemos percepciones diferentes y que podemos aportar
un poco a este mundo, a este planeta, a esta tierra tan maravillosa que tenemos. Entonces, que Carlos, gracias vemos por en la estar próxima acá. Nos vemos emisión. en el Chao. próximo. Un abrazo, chao, que estén bien.